A continuación vamos a ver una demostración de IBM Watson Recruitment. Es una solución que aplica la inteligencia artificial de Watson para optimizar el proceso de reclutamiento. En ese sentido, lo primero que hacemos es utilizar datos históricos del personal de la organización, así como también datos históricos del proceso de reclutamiento, para entrenar a Watson y que Watson luego pueda hacernos sugerencias alrededor de cuáles candidatos están más ajustados al perfil de los candidatos que históricamente han sido exitosos en los diferentes cargos de la organización, pueda darnos sugerencias acerca de qué vacantes priorizar con base en los datos históricos de cuánto nos hemos tardado en llenar una posición, en cuál lugar, con cuál número de candidatos, y también sugerencias de cómo personalizar esa conversación entre reclutador y candidato para que nos diferenciemos en el mercado. Podemos ingresar entonces al ATS. Watson Recruitment se integra con diferentes soluciones de ATS. En este caso lo vamos a ver integrado con Brasring. Una vez ingresamos al ATS, una primera funcionalidad con la que nos apoya Watson Recruitment consiste en ayudarle al reclutador a priorizar las vacantes. Típicamente los reclutadores no han tenido más herramientas que su propia intuición para saber a qué vacantes deben dar prioridad. En este caso, lo que hacemos es entrenar a Watson con el historial de cuáles vacantes han requerido cuál número de candidatos históricamente para ser llenadas, dependiendo de diferentes factores como qué tan senior es el rol, cuál es el área funcional en la que estamos buscando, etcétera, etcétera. Y lo que Watson hace es ese análisis e inserta en el ATS dentro de esta columna de priorización de la vacante, cuál es la prioridad que el reclutador debería dar a esta vacante. Aquí vemos que algunas tienen prioridad alta, media, baja, y podemos ir a revisar por qué Watson le ha dado esa prioridad específica a estas vacantes. Entonces, vemos, por ejemplo, que en este caso esta es una vacante con alta prioridad. Si bien la complejidad que Watson atribuye a esta vacante es solamente media, vemos en el cuadro de la derecha que no tenemos candidatos a pesar de que ya han pasado 10 días de tener abierta la vacante, y esto significa que históricamente estamos por debajo del objetivo que necesitaríamos tener para poder llenar esta vacante a tiempo. En términos de la complejidad, Watson también nos indica por qué asignó esa complejidad a la vacante, por el tiempo que ha tardado para llenarla, por el área funcional en la que se encuentra, por qué tan senior es el rol, etcétera, etcétera. Podemos ver también por qué Watson ha asignado otros puntajes a otras vacantes. Siempre teniendo en cuenta los diferentes criterios que son los mejores predictores de esta operación. Una segunda funcionalidad con la que nos apoya Watson tiene que ver con encontrar un mejor ajuste entre posición y candidato. En este caso, hemos pasado a la pantalla del ATS donde tenemos información acerca de los diferentes candidatos que tenemos en los diferentes estatus del proceso de reclutamiento. Podemos ir a revisar cuáles son estos candidatos en nuestro ATS, y una primera funcionalidad con la que nos apoya Watson para evaluar el ajuste del candidato es el Match Score. Watson, con base en el entrenamiento que le hemos dado acerca de los roles que pueden estar abiertos en la organización y cuáles skills o competencias o experiencias son necesarios para cada uno de estos roles. Como Watson ya revisó el perfil de cada uno de estos candidatos, puede asignarle un puntaje a cada uno de ellos, dependiendo de qué tan ajustado sea el perfil de ese candidato a esos skills o competencias que requerimos para este rol específicamente.
y nos puede decir en cada una de esas diferentes áreas cuántas referencias encontró en su hoja de vida o si es un skill que asume que el candidato tiene con base en la información que tiene disponible. Otro apoyo que nos puede brindar la inteligencia artificial de Watson Recruitment consiste en asignar un puntaje de ajuste al perfil del éxito. Watson también puede ser entrenado para entender cuáles son las características comunes a esas personas que han sido exitosas en nuestra organización y buscar esas características dentro de los candidatos que aplican a las diferentes posiciones. En este caso, el entrenamiento de Watson ha ido más allá y no solamente le permite hacer un match entre los skills del candidato y los skills requeridos en la posición, sino también analizar históricamente cuáles skills han sido más críticos para que una persona sea exitosa en la organización y validar en qué medida o porcentaje el candidato se ajusta a ese perfil, dándonos información predictor por predictor de cómo está el ajuste de ese candidato con respecto a ese predictor. Finalmente, la tercera funcionalidad de Watson Recruitment consiste en darle apoyo al reclutador para que pueda personalizar su conversación con el candidato y hablar de temas que van a ser más relevantes y van a ser más exitosos con los candidatos específicos. Tenemos un acuerdo con Glassdoor mediante el cual podemos comparar nuestra compañía con otras compañías para entender si el candidato, por ejemplo, trabaja para esa otra organización, cómo puntúa nuestra compañía contra esa otra alrededor de cultura y valores, balance de vida y trabajo, etcétera, para que entendamos de pronto si hablamos de uno de estos temas específicos, por dónde pueda ser más interesante esta conversación para el candidato. También, como Watson tiene la capacidad de analizar data no estructurada, podemos pedirle a Watson que revise, por ejemplo, en los medios noticiosos, qué noticias hay alrededor de nuestra compañía, de la compañía donde trabaja el candidato, eh, para entender de pronto si hay aspectos críticos o noticias que son negativas en esa organización y hay positivas en la nuestra, que sepamos cómo personalizar lo que le decimos al candidato. También podríamos revisar la información de Twitter, por ejemplo, que Watson revise esta información con nosotros, personalizando así nuestra conversación con el candidato. Estas son pues las tres funcionalidades de Watson Recruitment. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.